Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Invitarlo a que abra su Biblia en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer los versículos del 9 al 10. Lucas capítulo 19, versículos del 9 al 10. ¿Lo tenemos? Antes de leerlo, me gustaría que oráramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar reunidos aquí en este lugar. Y te pedimos, bendito Dios, que en este momento podamos ser edificados por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos revela tu palabra, Padre Celestial. Que podamos, Señor, cada uno ser, bendito Dios, edificados por tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que mi vida sea un instrumento en tus manos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, dice Lucas capítulo 19, versículos del 9 al 10. Jesús le dijo, y aquí se está refiriendo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esta es prácticamente la última porción de esta historia que la mayoría de nosotros conocemos, la historia de Zaqueo. Cualquiera que haya pasado por la escuela dominical y tal vez no haya pasado, ha escuchado mencionar el nombre de Zaqueo. Hasta tiene una canción, vea. Zaqueo era un chaparrito que vivía, en Jericó. Gracias por seguirme, a los que lo hicieron. Que vivía en Jericó. Y hemos estado y estamos en la serie El pasado quedó atrás. Hemos hablado acerca de cómo quedó atrás el pasado de Pedro en primer lugar y luego de cómo quedó atrás el pasado de Pablo. Y son personajes de la Escritura que la Biblia tiene extensiones bastante grandes, ¿verdad? Nos narra, hay porciones bastante grandes acerca de la vida de Pedro, acerca de la vida de Pablo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de Zaqueo. Que Zaqueo, de hecho, es muy conocido, pero curiosamente, la Biblia solo tiene una porción prácticamente acerca de él, ¿sí? Y vamos a ver el día de hoy cómo el pasado de Zaqueo quedó atrás. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿De quién vamos a hablar? De Zaqueo. Bien. Entonces, para poderlo hacer, necesitamos entender un poco el contexto histórico de este momento que se nos narra en la Escritura. Todos hemos escuchado la palabra publicano, ¿no es cierto? Absolutamente todos. Es muy común. En el Nuevo Testamento son de las primeras palabras que comenzamos a ver porque eran personas de mala fama, eran los que cobraban los impuestos. Entonces, ¿cómo había sido esto? ¿Cómo es que esta gente llegó a tener este tipo de trabajo? Es lo que quiero contarle un poquito ahorita. Durante el dominio del Imperio Romano sobre la tierra de Israel, parte del descontento judío, o sea, del descontento del pueblo judío, giraba alrededor de los impuestos, ¿sí? Alrededor de la recaudación de impuestos. En la economía de estos tiempos, la imposición tributaria era pesada.
porque la ciudad de Roma se sostenía no con la agricultura, la industria y el comercio, sino imponiendo y cobrando impuestos, ¿verdad? Impuestos para nosotros es igual a IRS, ¿sí? Y si no, si lo veo perdido, aflíjase porque ya viene la temporada de los impuestos, ¿verdad? ¿Y a cuántos nos cae bien esa institución? Seamos sinceros. A nadie nos cae bien esa institución. Porque significa tener que pagar tributo. Ya no le decimos tributo, porque tributo es muy de la monarquía, tributo. Hoy es impuesto, pero es tributo. Es una contribución tributaria. Entonces, el sistema romano permitía el contrato de arrendamiento de los derechos de impuesto a los empresarios, quienes cobraban por encima de lo que debían a Roma. O sea, lo que hacía el imperio romano era vender esos derechos para que intermediarios pudieran recolectar el impuesto para el imperio. Y qué sensación más horrible esa de pagar impuestos, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí se acuerdan de su primer cheque? Ya se rieron, ya saben por dónde voy, ¿verdad? Sí, y los jóvenes que ya comienzan a trabajar, que les dieron, ¿cuántos se acuerdan de su primer cheque? Levánteme la mano. Sí, no tengan miedo, todos tuvimos un primer cheque, el primer trabajo. ¿Se acuerda la alegría de, me van a pagar? ¿Verdad? ¿No es cierto? Y estoy haciendo, ya cuando uno comienza, ¿verdad? Bueno, estoy tratando de calcular bien, $15 la hora, no está mal, 16. Y cuando recibimos ese primer cheque tenemos una sonrisa en nuestro rostro, abrimos el sobre y la sonrisa comienza a desaparecer. ¿No es cierto? ¿Ah? Medicaid. Y comenzamos a leer la cantidad de descuentos que nos han hecho. ¿Qué son esos? Los impuestos. Y a todos nos cambió el rostro, ¿verdad? Porque esperábamos el cheque completo, pero nunca va a ir completo, hermano. Nunca. Entonces, así se sentía el pueblo judío. Y en este caso era muchísimo peor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existían todas las formas que usted y yo conocemos de la IRS, no existían. El imperio imponía lo que ellos creían conveniente. Todas las fórmulas que hoy se conocen, nada que ver con eso. Entonces esto daba lugar a que hubieran muchos abusos. A los judíos que trabajaban en el sistema de impuestos se les consideraba traidores. ¿Sí? A los judíos que se prestaban para ser publicanos se les consideraba traidores de la nación judía. El publicano judío quedaba excluido de la sociedad de sus compatriotas. ¿Sabía usted que los publicanos no podían poner un pie en la sinagoga? Eran odiados, eran detestados. ¿Y por qué le menciono la sinagoga? Porque la sinagoga en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, era el centro prácticamente de la sociedad. El ser excomulgado de la sinagoga era ser prácticamente cortado del pueblo en aquel tiempo. Entonces, los publicanos eran discriminados por esta condición. Sus amigos corrían la misma suerte. Aunque una persona no fuera publicana, pero era amigo de un publicano, lo miraban igual. Ah, no, este se asocia con este, así que vos también fuera. ¿Ya? Fuera. Para un judío, la sola idea de tener que compartir la mesa con un publicano era abominable. ¿Sí? No podía ni concebir la idea. ¿Ha tenido usted cosas que dice, eso ni pensarlo decimos? ¿No es cierto? Pues para un judío devoto o semidevoto, el tan solo pensamiento, poner en la cabeza, voy a comer o me voy a acercar a un publicano, era impensable. Porque eran detestados los publicanos por todas las clases sociales. Imagínense que ganga, ¿verdad? Porque cuando decimos todas las clases sociales era que la clase alta no los quería, la clase media no los quería
y para que a uno no lo quiera la clase baja tampoco. Ya que está yuca, como decimos, o cañón en México. Está difícil. Entonces, después de haber hablado todo esto, preguntémonos, ¿quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Primero, la Escritura nos dice, y quiero que tengan su Biblia abierta ahí en Lucas 19, que Zaqueo era de Jericó. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Nos vamos a quedar ahí primero. Zaqueo era jefe de los publicanos. Aquí hay una diferencia que nosotros tenemos que comprender. Los jefes de los publicanos solían nombrarse, entre los caballeros de la sociedad romana. Y para nombramiento el Estado vendía a subasta el derecho oficial. Esto quiere decir que lo que les mencionaba, el empresario, ¿verdad? Venía y lo que hacía era comprar el derecho de poder cobrar los impuestos para Roma. Lo hacía con una fuerte cantidad de dinero. Y los jefes, estos jefes como Zaqueo, necesitaban subordinados. A estos subordinados son los que nosotros conocemos comúnmente como publicanos. Estos subordinados eran los que cobraban el impuesto y tenían varios para poder dividir la región en la que estaba un jefe de publicanos en varios distritos más pequeños y así poder tener un mejor control. Porque Roma no podía mandar a sus oficiales a que anduvieran a pie, ¿sí? Pero los jefes de los publicanos compraban el derecho y le decían a uno, no tenés trabajo, vení, me vas a ayudar a cobrar impuestos. Entonces se hacía publicano. Entonces Zaqueo no tenía una mesa donde cobraba impuestos. Zaqueo no era como Mateo, por ejemplo, que dice la Escritura que Jesús encuentra a Mateo a la mesa de los impuestos cobrando. No, Zaqueo estaba más arriba. Zaqueo tenía bajo su supervisión a un grupo de publicanos que hacían ese tipo de trabajo. Zaqueo no estaba en una mesa cobrando, no, sino que tenía a alguien más, a otros que lo hacían por él. Para los judíos, tanto él como los de abajo eran lo mismo, eran despreciables, eran detestables. Luego, la Escritura nos dice que Zaqueo era también rico. No simplemente era jefe de los publicanos, sino que era rico. ¿Por qué es importante esto? Porque para poder ser jefe de publicanos, Zaqueo tuvo que haber tenido algún tipo de patrimonio personal para poder comprar del imperio el derecho oficial de recolectar el impuesto de las personas. En otras palabras, Zaqueo era adinerado. Tenía la plata suficiente para venir y presentarse delante del imperio de Roma y decirle, yo quiero ser uno de tus jefes de publicanos, de cobradores de impuestos. Entonces aquí está la cantidad que necesitas, ¿verdad? Vendeme ese derecho. Y aquí era donde se daba el abuso. Porque digamos, él había pagado $1,000 por eso, pero él comenzaba a recolectar más de la cantidad que era justa. Sus intereses, ¿sí? Él cobraba sus servicios, así le decimos nosotros aquí. Vas a cobrar, y esto que está aquí son el cobro de mis servicios. Entonces, Zaqueo, no crean ustedes que era una persona vulgar, era muy diplomática, ¿sí? Por la posición en la que tenía. Entonces, cuando venía y alguien decía, hey, pero esto es mucho, son mis honorarios, le decía. Zaqueo era en realidad todo un empresario que ante la ocupación romana en Israel había visto una oportunidad para mantener sus riquezas, no importando si lo hacía a costa de sus propios compatriotas. Zaqueo era un empresario. Ya cuando decimos esa palabra, hay algunos que el Señor nos permite, ya se siente feo. Pero era un empresario. Zaqueo había visto una oportunidad. ¿De qué? De mantener su riqueza. ¿O qué hacemos nosotros cuando vemos más o menos si tenemos un dinerito? Hay que ver cómo invertirlo, ¿no es cierto?
Zaqueo era... Zaqueo se sabía bien este dicho que dice ¿cómo dice? En río revuelto, ganancia de pescadores. Zaqueo dijo, el imperio romano se ha establecido aquí y yo tengo que velar por mi bienestar y por el bienestar de mi familia. Me voy a hacer jefe de los publicanos. ¿Sabe qué dijo Juan Crisóstomo acerca de los publicanos? Dime si puede haber algo peor que un publicano que se aprovecha de las desgracias ajenas, saca ventaja de la fatiga de otros sin importarle el sacrificio de estos. Solo quiere compartir las ganancias. El pecado del publicano es el peor que se puede cometer. Su conducta, por consiguiente, escuche, es una violencia hermosa y buena, una injusticia según la ley, un robo con guantes blancos. Esto era lo que representaba Zaqueo. De hecho, Zaqueo es uno de los primeros, ¿ya ha escuchado eso usted? Ladrones de cuello blanco. Estos ladrones no están en la calle con una pistola, ¡arriba las manos! No. Estos ladrones le dicen, firme aquí. Nunca he escuchado usted esas palabras. Préstamo, vea, fírmeme aquí. Póngame sus iniciales aquí. Así son de chiquitas las letras, ¿ve? Pero están ahí. Zaqueo era un ladrón de cuello blanco. Este era Zaqueo. Zaqueo, hermanos, humanamente hablando, estaba súper bien. ¿Me escuchó? Zaqueo estaba bien. Era un hombre exitoso, rico y bien posicionado. ¿Sabe por qué le digo bien posicionado? ¿Sabía usted que Zaqueo muy probablemente conocía al gobernador que estaba en la provincia de él? Muy seguramente, porque los jefes de los publicanos trataban con los diplomáticos que enviaba el gobierno romano. Y usted sabe lo que significa decir, soy amigo de. ¿No es cierto? Sí, eso, camarada. Mi camarada. Y aunque a veces no lo veamos, pero a veces decimos nosotros, tan siquiera fuera amigo del ejecutivo del condado, decimos. Zaqueo estaba bien posicionado. Zaqueo tenía un lugar envidiable. Nunca ha visto usted esas películas de las mafias, ¿sí? No mira películas, perdón. O series de las mafias y que están todos en una mesa, ¿verdad? Y cuando le hacen un platito con uvas, una copa de champán, una almohada para la cabeza y para los pies. ¿Ya ha visto usted? No, sí. Y usted no me va a dejar mentir, uno dice, qué chivo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque están representando una sociedad en la que se mueve por conectes, en la que, al igual que Zaqueo, no le importaba el desprecio de otros con tal de poder hacer plata. ¿Me escuchó, hermano? A veces nosotros pensamos que Zaqueo tenía algún tipo de remordimiento. Pues no era así. Zaqueo estaba bien. Y sabe, a Zaqueo no le importaba tener el desprecio de otros si estaba haciendo dinero. ¿Usted cree que los ricos de este mundo dicen, ay, la gente no me quiere? Sí. No importa que usted no lo quiera con tal que le deje su dinero. El pastor le ha dicho a veces, le dice aquí, sí, ¿y quién deja de comer porque yo le caiga mal a alguien? Nadie. O usted va a decir, ay no, el hermano me vio mal en el culto, no voy a almorzar hoy. No, si ya algunos en el teléfono ya tenemos lista de la orden de carry out, al nomás salir de la iglesia. Y no creo yo que una mala mirada le quite el anhelo de, tenía esto preparado, pero ya no, me siento despreciado. No, hermano, nadie. A veces hasta en broma decimos, ay hermano,
Una vez un hermano me contó, ya me estoy tomando bastante tiempo. Un hermano me contó que dice que un jefe en el trabajo, ¿verdad? Le pegó una gran insultada, el jefe estaba caliente, él no respondió. Y dice que después el jefe se acercó, se sacó $100 de la bolsa y le dijo, perdóname. Y me dice el hermano, no pues, ya oféndame todo lo que quiera. No es cierto. Entonces, a veces pensamos, queremos poner, pero Zaqueo no tenía necesidad. Zaqueo como decimos los salvadoreños, a Zaqueo le valía si lo amaban o no lo amaban. Él estaba bien porque tenía plata en su bolsillo. ¿Que cómo había llegado esa plata ahí? Era un ladrón de cuello blanco, no le importaba. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿No es cierto? Entonces, imaginémonos a Zaqueo en esta condición. ¿Cuáles eran las pláticas que tenían cuando se reunían, no es cierto, a la mesa con otros jefes de cobradores de impuestos? ¿Qué tal? ¿Qué tal en Jericó? Al suave, tranquilo ahí. ¿Ya? La gente cumpliendo, pues, y si no cumplen. Zaqueo tenía que meterse en este tipo de trabajo. Entonces, Zaqueo hablando, ¿verdad? Platicando. Me imagino que se reunían, porque de hecho se reunían. Tenemos cuentas en la escritura de que los publicanos se reunían a comer. De hecho, eso era muy común en esa sociedad. Los grupos, dependiendo de cada grupo, así eran las comidas, ¿verdad? Y de hecho, comer con alguien era uno identificarse con ese grupo. Por eso, si recuerda, para un judío devoto era impensable comer con un publicano, porque eso significaba identificarse con el publicano. Entonces, en una de esas comidas, hablando Zaqueo con sus compadres, ¿verdad? Con sus compinches, le dice, mira, le dice uno al otro. Le dice uno a Zaqueo, y ya no has escuchado voz de un tal Jesús. Se escuchan rumores de un tal Jesús. Dicen que le abre los ojos a los ciegos. Dicen que ha resucitado ahí a un par de muertos. ¿Y vos qué pensás? Y yo me imagino, a Zaqueo me puedo imaginar. Casaca de la gente. Terapia, decimos otros. Póngale lo que le dicen en su país, no sé, aquí hay alguna otra manera de casaca. Casaca es universal, ya vimos, allá de casaca. Y le dice, pues sí, ¿vos crees que? Yo no creo que sea verdad. Y en esas reuniones, en una de esas, estaban reunidos y le dice, mira, ¿te acuerdas de aquel Jesús que estábamos hablando aquel día? Sí, le dice Zaqueo. Dicen que va a pasar por acá, en Jericó. Y el Señor comenzaba, así lo veo yo, a hacer su obra en la vida de Zaqueo, porque aunque Zaqueo no necesitaba de absolutamente nada, y probablemente miraba a Jesús como un revoltoso más, porque debemos comprender que en los tiempos antes y durante la época de Jesús se habían producido levantamientos de resistencia contra el Imperio Romano llamados sediciones, que no llegan a una rebelión, pero habían varios, por lo cual el deseo o la mínima intención de Zaqueo de ver a Jesús era un poco extraña, porque los publicanos eran pro ¿quién? Pro imperio romano. Y toda esta gente revoltosa, dentro de los que era catalogado también Jesús, hablaban contra el imperio de Roma. Entonces a un publicano no le convenía tampoco mucho esa asociación. ¿Me explico? Entonces, pero Zaqueo está ahí y le dice uno al otro, ¿y qué onda? ¿Lo vas a ir a ver? Lo estoy haciendo bien salvadoreño, ¿verdad? Lo siento, de ahí soy. ¿Y lo vas a ir a ver? No ha de ser nadie. Pero Zaqueo, Dios había puesto ya adentro de él una curiosidad.
ya tenía Zaqueo aquella espinita en la que comenzaba a preguntarse: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Entonces, quizás Zaqueo aquella mañana, sin realmente despeinarse mucho, dice: bueno, voy a ir a ver quién es este Jesús. Y dice en el versículo 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Este hombre que no tenía absolutamente necesidad de nada, que no sentía tampoco necesidad de nada, tenía una curiosidad por ver quién era Jesús. Y entonces dice que no podía a causa de la multitud. Nosotros sabemos, por lo que nos dicen otras historias de los evangelios, que a Jesús no lo seguía poquita gente. Era una cantidad de gente. ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre? ¿Sí? ¿Qué hacía la mujer del flujo de sangre? Si tan solo pudiera escabullirme para tocar. Y después que lo toca, le dice el Señor: ¿quién me ha tocado? Y yo creo que haber sido Pedro, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan Pedro qué impulsivo era? No, hombre, sí, que quién te ha tocado, que no ves que aquí todo empuja y empuja. ¿Cómo que quién te ha tocado? Entonces, Zaqueo estaba en esta misma condición. No podía ver a Jesús porque había demasiada gente. Y encima Zaqueo era chiquito. Era pequeño. Zaqueo era pequeño. Imagínense. Ya se ha fijado usted cuando está uno en un grupo y de repente hay otra persona que quiere ver y uno se cierra más. Nunca lo ha hecho usted, bien santo, nunca ha hecho eso. Ve, yo vine aquí primero, dice. Bien serios se quedaron, como que esto tocó allá adentro algo. Así estaban. Y peor, Zaqueo era conocido. Zaqueo era el jefe de los publicanos, era conocido. La gente lo ha de haber visto y le ha de haber dicho: quítate de aquí, enano ladrón. Es muy probable. ¿Sí? Recuerde, a un judío ni siquiera el hecho de tocarlo. ¿Sabía usted, le doy este dato rápido, que un judío despreciaba tanto a un publicano que si no tenía la cantidad exacta del impuesto y requería que le dieran cambio, el judío prefería darle todo el dinero o ver cómo conseguía la cantidad justa, porque era abominable tocar el dinero que el publicano le regresaba como cambio? Estamos hablando, hermanos, de algo que la historia lo confirma así. No lo dice la Biblia, pero todas las enciclopedias bíblicas que podemos nosotros buscar nos van a decir que ese era el nivel de desprecio que se le tenía a un publicano. Si el publicano tocaba el dinero, quédate con él, no me lo des. ¿Ya? Entonces, Zaqueo quería ver. Zaqueo quería acercarse, pero la multitud se lo impedía y le decía: ve, vos no tenés arreglo, vos no tenés salvación, sos un traidor. Y es que en muchas ocasiones la sociedad misma puede decirnos, hermanos, que no tenemos remedio, que no tenemos salvación y que no servimos para nada. Porque la multitud aquí representa la sociedad en donde se movía Zaqueo. Y a veces para los que están afuera nos pueden ver y decir: no, vos no valés la pena. Nadie te puede sacar del hoyo en el que estás. Pero sorprendentemente, ninguna de estas cosas amedrenta a Zaqueo. ¿Se acuerdan? A Zaqueo le valía. Si él tenía plata, no importa que le llamaran, le pusieran apodos. No sabemos si le llamaban el pitufo de Jericó. ¿Vea? No voy a decir que la Biblia dice esto. Es nada más para que, ¿verdad? Pero sorprendentemente ninguna de estas cosas lo amedrenta, sino que dice la Biblia que en el versículo 4, y corriendo más adelante, no se dejó achicopalar, no se dejó
no se tragó lo que la gente le decía o lo que no podía hacer ver, sino que corrió más adelante y vio un árbol sicómoro y dijo: aquí me subo. Aquí me subo porque sé que Jesús va a pasar por acá y para poder verlo, yo me subo aquí. Yo me pregunto, ¿qué habrá querido Zaqueo de Jesús, de su encuentro? Acordémonos, no perdamos de vista esto. Zaqueo era un hombre adinerado, tenía comodidades. De hecho, habían publicanos abajo del rango de él que tenían buenas comodidades, ya no se diga el jefe de los publicanos. Pero me intriga ver cómo este hombre, ¿sí?, se subió a un árbol. Usted ha visto a un rico subiéndose a un árbol. Pero la curiosidad de Zaqueo era tal que se subió al árbol para poder ver a Jesús. Así como cuando nosotros queremos ver a alguien que nos interesa. Hace poco llegó Messi a El Salvador, toda la gente. Y uno, ¿qué es lo que espera a veces cuando ve al lugar? Por lo menos que me firme la camiseta. Pues Zaqueo tenía una reacción parecida viendo a Jesús. Y es en este momento, hermanos, que sucede lo impensable de esta historia. Jesús continúa su camino, va caminando. Y mientras va caminando, Jesús mira hacia arriba. La pregunta es, ¿qué es lo que ve? ¿Sí? ¿Qué es lo que ve? Yo me imagino a Jesús caminando y ¿qué cree que hizo la gente? ¿Qué hace la gente cuando uno le hace? Toda la gente voltea a ver. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que mira? Mira a un hombre chiquito que lo mira con curiosidad. Y este es uno de esos momentos en los que parece que el tiempo se detiene. ¿Ya ha cruzado usted miradas con alguien o ha visto en esas películas cuando dos miradas se cruzan y parece que todo el universo se detiene? ¿Sí? ¿No es cierto? A algunos les pasó cuando encontraron a su esposa. Y qué poquito dijeron amén de los hermanos. Hoy al revés, a algunas les pasó cuando encontraron a su esposo. Nos ganaron, hermanos. Menos mal que son hijas de Dios y vamos a comer hoy en la tarde. Parece que el tiempo se detiene y se cruza la mirada de Zaqueo con la mirada de Jesús. Se cruzan. Y yo me lo imagino así que ahora en las películas. Toda la multitud se detiene. Todo el tiempo se para. Jesús está mirando a alguien. Quizás cuando Zaqueo se da cuenta, ¿por qué no se da cuenta cuando ha hecho contacto visual, no es cierto? Sí. Nuestros hijos lo saben muy bien. Pero Zaqueo se da cuenta que Jesús lo está mirando. Y quizás yo me imagino a Zaqueo haciéndole así, miren. Porque uno cierra los ojos cuando siente que viene un golpe, ¿verdad? Un sopapo. ¿No es cierto? Porque quizás Zaqueo, cuando vio que Jesús lo miraba, esperaba una reprimenda o un insulto o un desprecio. Y Jesús se le queda viendo. Zaqueo dice: después de todo soy el jefe de los publicanos, estoy acostumbrado a que la gente me insulte, me desprecie, y lo más seguro es que Jesús me va a decir: hey, ladrón, ¿qué estás haciendo aquí? Estafador de la gente. Zaqueo se queda así. Y resulta que a pesar de que Zaqueo, cuando pasaba, muy probablemente sabía que la gente escupía al piso cuando miraba a Zaqueo, en señal de desprecio,
Zaqueo solo podía a veces pensar lo peor, no a veces, sino pensar lo peor acerca de lo que Jesús le podía decir. Pero no sabía Zaqueo que estaba en presencia del mismísimo príncipe de paz, que al abrir su boca, en lugar de un insulto, en lugar de una acusación, lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo. Y esto, hermanos, es una de las cosas más hermosas acerca de la buena noticia de Jesús. Que a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho, a pesar de nuestro pasado, de nuestro presente, el Señor nos llama por nuestro nombre. El Señor no nos llama por lo que hayamos hecho, nos llama porque Él nos ha creado y Él nos ha destinado para ser sus hijos. Y le dice el Señor: Zaqueo, ¿cómo se habrá sentido aquel hombre tan chiquito? Cuando en medio de esa multitud el Señor se dirige directamente a él, no para acusarlo, sino para dignificarlo. Ese es nuestro Jesús. Amén. Ese es nuestro Jesús. Porque cuando Jesús dijo: Zaqueo, ¿saben qué hizo la multitud? La multitud dijo: ¿what? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo vos? ¿Oí bien? Dijo Zaqueo. No. Porque eso es lo que la multitud hace. Se dirigió a este tipo. No lo podían creer. La gente dijo: bueno, ya la regamos, ya vamos mal. No se ha fijado, así decimos nosotros: ya vamos mal. Esto no pinta bien. Pero dice la Biblia que a pesar de la reacción de la gente, el Señor le dice: Zaqueo. Estoy en el versículo 5, si me quieres seguir. Date prisa. Desciende. ¿Me escuchó? Y esto es muy importante. El Señor le dice a Zaqueo: desciende. Esto es de mucha importancia para el evangelista y por eso es que está escrito aquí. Porque, amado hermano, no podemos encontrarnos con Jesús desde las posiciones donde nosotros mismos nos hemos encumbrado. No podemos encontrarnos a Jesús y encontrarnos con Jesús si primero no descendemos. Si primero no nos bajamos de donde nosotros pensamos que podemos tener un alcance hacia el Maestro. Y Jesús le dice: desciende, desciende. Y sabe, a veces pensamos y decimos: no, hermano, yo tengo cierta humildad porque ya estoy en Cristo. Pues aún estando en Cristo a veces se nos mete la loquera. Sí. Y ahí tenemos a una de las iglesias en Apocalipsis que nos lo confirma. ¿Qué dijo una de ellas? Dijo: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. A veces nosotros nos encumbramos en ciertos lugares. Tenemos una idea de nosotros. Tenemos una percepción de nosotros. No, es que mi orgullo, hermano. Pero el Señor nos dice lo mismo que a Zaqueo: desciende, desciende. Tenemos que descender. Por eso el domingo anterior mirábamos a este hombre que el Señor utilizó tanto, al apóstol Pablo. Pero cómo descendió él, diciendo: y de los pecadores yo soy el primero. No podemos encontrarnos con Jesús si antes no descendemos. Si antes no nos bajamos de nuestros pedestales, no nos bajamos de nuestra idea que concebimos de nosotros mismos, no podemos. Tenemos que descender.
Tenemos que dejar a un lado el título que podamos tener, los negocios que podamos, las empresas que podamos tener, la posición, el estatus que podamos tener, el respeto que creamos tener. Debemos descender. Jesús se acerca a Zaqueo sin importar que Zaqueo era un hombre despreciado por su comunidad. Y aquí es donde viene una lección también en este pasaje, muy interesante. A veces pensamos que la gente que no tiene dinero o que no tiene una cierta posición, no es bien humilde también. Veo que no le gustó, pero igual no. ¿Sabe por qué? Porque aunque la gente y la multitud no tenía la posición ni la riqueza de Zaqueo, la multitud se creía moralmente superior a Zaqueo. Aunque ellos no fueran tampoco fariseos, actuaron como el fariseo de la parábola que está más atrás. Yo no soy como este. Y no es cierto que a veces a nosotros se nos mete un espíritu así. Bueno, Señor, al menos no soy como este. Gracias a Dios, Padre, que no soy como este, ni como este otro. Por eso el Señor nos dice, desciende. Amados hermanos, todos aquí estamos en el mismo barco. Amén. Sí, es cierto, yo estoy más arriba que usted por esta plataforma, pero eso no me hace más que usted. Delante del Señor, tanto usted como yo tenemos la misma condición. Y por eso el Señor quiere que nosotros descendamos. Y debemos aprender de Zaqueo. Porque ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Miren lo que hizo. En el versículo, el Señor le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo, descendió, ¿qué dice? Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aquí es donde inicia la transformación de Zaqueo. ¿Qué es lo que hace Zaqueo? Se baja del árbol lo más rápido que puede. Y no lo hace a regañadientes, lo hace con gozo. Lo hace con gozo. Algunos de nosotros pueden haber dicho, no, hombre, ya tenía buen puesto aquí en este árbol y ya me está diciendo que me baje. Pero Zaqueo deja todo eso a un lado y de manera alegre recibe a Jesús en su casa. Zaqueo descendió de lo que él era. En este momento, amado hermano, todo lo que él tenía, todo lo que él creía ser pasó a un segundo plano. Porque este hombre, considerado un pecador, considerado despreciable, estaba obedeciendo a la voz del maestro. Amén. Estaba obedeciendo a la voz del maestro. El pecador, el ladrón ese, el ladrón. El pecador, el que no se merece el perdón de nadie, estaba escuchando atentamente la voz de Jesús y atendiendo a su voz. Es importante notar que Jesús entró en la casa de Zaqueo antes de que éste diera muestra de arrepentimiento. ¿Me escuchó? Jesús entró a la casa de Zaqueo antes de que Zaqueo diera cualquier muestra de arrepentimiento. Sí simpatizaba con Jesús, ya lo sabemos, pero todavía no había habido una transformación. Y esto también nos ayuda a comprender, y debemos comprender, si hay amigos acá o amigos que nos escuchan, no podemos tratar de venir al Señor sanos. ¿Me escuchó? El Señor no está para recibir gente sana, está para que vengamos tal y como somos. A veces decimos, no, yo voy a llegar cuando ya deje esto. Nunca lo vas a dejar. No, es que yo voy a llegar cuando estas condiciones se den. Nunca van a llegar las condiciones. Jesús fue a donde Zaqueo antes de que Zaqueo diera aún la muestra más mínima de que algo podía pasar. Lo mismo es, hermanos, y aprovecho a decirle esto para animarlo en el servicio. A veces nosotros decimos, no, voy a servir cuando no me siento muy preparado.
El Señor no necesita nuestra preparación, el Señor necesita nuestra disposición, que cuando Él nos dice desciende, nosotros a prisa descendamos y lo hagamos con gozo. Amén. Así es como debemos actuar. Y entonces dice la Escritura, fíjese bien, que descendió a prisa y le recibió gozoso. La gente seguía hablando. Dijo, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero entonces Zaqueo, así de golpe, estando en la casa, no se relatan conversaciones, no se registra que Jesús le haya dicho algo más a Zaqueo, sino que de golpe, dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y estamos en presencia de algo que es milagroso. Porque a nosotros nadie nos cambia la manera de pensar de la noche a la mañana. ¿No es cierto? Hay hábitos que nosotros sabemos que los tenemos ahí a veces y que son difíciles de cambiar. Estamos hablando que esto lo ha dicho un hombre que está acostumbrado a tener sumas altas de dinero, que está acostumbrado a estafar de la gente, que tiene un estilo de vida que está agarrado a esto. A Rockefeller le preguntaron, ¿ha escuchado de Rockefeller, verdad? Famoso millonario que creo que construyó el Empire State. Le dijeron que ¿qué más quisiera? Le dijeron a este millonario. Dijo Rockefeller, un poquito más. Porque el rico lo que quiere es más y más. A nadie se le ocurre que un rico va a decir, voy a dar la mitad de mis bienes. Pero Zaqueo se ve transformado en este momento. No tenemos conversaciones registradas de este encuentro, pero esto solo nos deja y nos apunta a una cosa, que es la mismísima presencia de Jesús la que nos lleva a reconocernos como pecadores. Es la mismísima presencia de Jesús. En la mayoría de los casos vamos a ver que Jesús no tuvo que dirigirse con palabras a muchos para que pudieran entender que lo necesitaban a Él. Cuando Él se acercó a Pedro en aquella pesca milagrosa, sin decirle nada, Pedro le dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Aquel centurión le dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Aquella mujer le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de la mesa de los hijos de las migajas. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, todo lo que nosotros creemos ser desaparece y podemos vernos tal y como somos y comprender que lo necesitamos a Él. Comprender que lo necesitamos a Él. Hoy, le dijo Jesús, ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo no dio en ese momento, usted se imagina dar la mitad de los pobres en ese lapso de tiempo, ir a agarrar toda esa plata. No lo hizo en ese momento, pero estaba confesando algo que lo iba a hacer. Pero Jesús proclama esas palabras y dice, porque este también es hijo de Abraham. Y no hijo de Abraham, Jesús no lo dice según la carne, Zaqueo lo era, pero según la fe. Eso, dijo Jesús, son los verdaderos hijos de Abraham. Los que por la fe creen ¿en quién? En el Hijo de Dios. Entonces viene y ahí queda salvo Zaqueo. Dios hace la obra en él. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Lo único que tenemos que hacer es creer en la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Deje que el Señor se encargue absolutamente de todo lo demás. Porque si usted tiene la presencia de Jesucristo en su vida, de una cosa puede estar seguro, que usted no volverá a ser igual. Usted no volverá a ser igual.
sino que vivirá en una transformación continua. ¿Sabe cómo dice la Escritura? El Espíritu de Dios nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano, solo Jesús puede darnos la fuerza para reconocer nuestros pecados y dejar aquello que nos daña y que ofende a Dios. Zaqueo hizo esto de las riquezas porque él tenía una vida basada en la seguridad económica. Tenía su confianza en las riquezas. Para cada uno de nosotros es diferente. No podemos tomar la escritura de que esto es prescriptivo. Pues todos partamos la plata y la damos. No, cada uno de nosotros, el Señor tiene que ayudarnos a identificar en nosotros qué son aquellas cosas que tenemos que dejar. La respuesta de Zaqueo no es la misma para nosotros, pero el método sí, es únicamente a través de Jesús. Porque nunca sabremos cómo vivir para agradar a Dios si no venimos a Jesús. Nunca sabremos qué hacer para salir de los hoyos de la vida en los que nos metemos si no venimos a Jesús. Nunca habrá una transformación real si no venimos a Jesús. Y nunca podremos dejar el pasado atrás si no venimos a Jesús. Tito de Bostra, contemporáneo de los padres de la iglesia, dijo: Zaqueo solamente deseaba ver a Jesús, pero el que hace por nosotros más de lo que pedimos, le concedió más de lo que esperaba. ¿Por qué has venido hoy? ¿Por qué hemos venido hoy? ¿Sabe? El motivo no importa. Porque unos podemos haber venido a la fuerza. ¿Sí? Yo vine algo a la fuerza. ¿En qué sentido? Hoy amaneció de 27 grados, yo no me quería levantar. Otros vinieron algo obligados por sus papás. Otros vinieron porque dijeron, vamos pues. Seamos sinceros. Pero ¿sabe qué? Zaqueo también había llegado por curiosidad. Y Jesús hizo con él más de lo que él esperaba. Él puede hacer con nosotros más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Él puede hacer muchísimo más de lo que esperamos. Pero ¿cómo va a bendecir al Señor si uno va mal a la iglesia? Pues vengamos mal, vengamos peleados, porque aquí está la vida, aquí está el que restaura, el que sana, el que levanta. Sí, vengamos así. A veces en nuestra mente legalista decimos, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si voy todo peleado? Pues mejor así. Mejor así que no. Es Jesús, hermanos, el único que puede dejar nuestro pasado atrás. Y con el único que podemos decir, yo era esto, yo era aquello, pero hoy soy diferente. Hoy soy diferente. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.